matizar un poco lo que pasa en el Perú hoy día, la agenda noticiosa, y queremos reflexionar acerca del asunto religioso. Probablemente muchos de ustedes ya están disfrutando de esas vacaciones o están vinculados a procesiones y actos de este tipo. Y tenemos a alguien que generalmente está vinculado con otro tipo de temas más políticos, pero lo cierto es que es un teólogo, un sociólogo, José Luis Pérez Guadalupe, con el que vamos a hablar de estos temas. Muy bienvenido. Gracias, Maite, por la invitación. En efecto, usted es un teólogo. Te voy a tutear, si te parece. Sí, claro, por favor. Un teólogo. Y en verdad estos temas que parecen muy alejados de la realidad de un país como el Perú, sí son importantes porque es evidente que este es un país religioso. Probablemente es uno de los más religiosos en Sudamérica. Hay estadísticas que dicen que es el más religioso. ¿Cómo explicamos esta situación en una sociedad que además sufre, por ejemplo, estos problemas de expresidentes que van a prisión, en fin, situaciones lamentables, ¿no? Toda América Latina en general es muy creyente, básicamente cristiana. Más del 90%, 92% de los latinoamericanos se confiesan cristianos. Cada vez menos católicos y cada vez más evangélicos, ciertamente. Ha habido todo un proceso de migración desde hace 50 años. Quizás los menos religiosos es los del Cono Sur, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay. Pero Brasil, por ejemplo, es un país fundamentalmente religioso, ¿no? O sea, hay multiespiritualidades, católicos espíritas, ¿me entiendes? O sea, hay una gran variedad. Lo que sí llama la atención, y eso ya lo decía el documento de Puebla en el 79, llama la atención que siendo el país más católico, el continente más católico del mundo, sea el continente donde hay más corrupción también. Así es. Entonces no hay una coincidencia, una relación entre ser una persona que tiene una religión y ser una persona ética. Entonces no hay una relación. Y en América Latina lamentablemente vemos eso. Y en el Perú, bueno, pues los últimos presidentes investigados, acusados o encarcelados, y no son presos políticos, pues como por ahí escuchaba ahí a Castillo, ¿no? Es absurdo, está por ladrón, está por inepto, ¿me entiendes? Por incapaz, por corrupto, por nepotista, o sea, por todo lo que quieras, menos por preso político. Pues. Pero esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo explicamos? Entonces, la forma de sentir la religión en Latinoamérica, en el Perú, ¿cómo es? ¿Está más vinculada con la magia, con el pensamiento otra vez mágico? ¿Por qué no hay una correlación, ¿no? Tendría que ser una sociedad puritana, ¿no es cierto? No necesariamente, pero por lo menos coherente con la religiosidad que profesa, ¿no? La mayoría de gente. Ahora, yo apelo más al tema ético, que no implica necesariamente una religión o una religiosidad. Es decir, es una persona, puede ser ateo, pero puede ser una persona ética, en cuanto a valores. Y es, bueno, yo enseño en la Universidad del Pacífico en posgrado y el curso justo que dicto es ética, ¿no? Entonces no hablamos de temas religiosos, cada uno puede profesar la religión que desee o ser ateo, pero digamos, hay un punto fundamental que es el tener un mínimo de valores comunes, universales, y poder llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Pero bueno, la Semana Santa ciertamente nos llama, ahora que he estado el Domingo de Ramos en misa, es decir, va mucho más gente que los días normales domingos, o sea, los domingos ahora ha bajado muchísimo en general, no solamente el porcentaje católico, sino la asistencia o la militancia católica en general ha bajado mucho, ¿no? Y ha aumentado los evangélicos, como hemos dicho, pero hay momentos, como la Semana Santa, por ejemplo, en donde sí llega, digamos, el fervor popular. Quizás la diferencia es que el católico en el Perú, mayoritariamente, no todos, es un catolicismo más llamado sociológico, un catolicismo confesional, un catolicismo más tradicional, de costumbre, pero menos militante. El cristianismo evangélico, digamos, es más militante, porque son la mayoría conversos. Entonces, pero sí hay fechas como ahora la Semana Santa donde tú ves el fervor popular, la gente se vuelca a las devociones. Entonces, lo que tenemos ahora cada vez y también en el Perú son creyentes sin iglesia, creyentes sin institución. En América Latina, y eso fue una gran patinada de los sociólogos europeos y norteamericanos donde hablaban del secularismo, y decían que igual que en Europa secularizada iba a ser en América Latina, y es todo lo contrario, ¿no? Después se arrepintieron y dijeron abiertamente nos equivocamos. En América Latina cada vez hay más religión, y es más, la religión ahora incluye entrar militantemente en política partidaria, por ejemplo.
Imagínate. Y Estados Unidos tampoco ha dejado de ser religiosa. El fenómeno de Trump, Así es. fenómeno de Bolsonaro, ¿ok? Entonces, Presidentes como Bukele, que también utiliza... Nayib elementos- Bukele, clarísimo, él se siente un enviado de Dios y sus discursos son discursos religiosos. Y claro, ahora es un excelente comunicador Nayib Así es, Bukele. O sea, así es. yo creo que le envidia de cualquier político, ¿no? O sea, llega a su gente, mensajes claros, Sabe comunica, manejar muy bien la tecnología. maneja muy bien todo. comunica muy bien. Ahora, no se puede gobernar un país por Twitter, ¿no es cierto? Pero ciertamente uno lo escucha a Bukele y ya digo, y claro, y él alude a valores y Dios nos ha traído acá, entonces el factor religioso, aparte que es una dimensión tan importante que tampoco lo podemos dejar en manos de sacerdotes católicos, ¿no es cierto? O sea, la religión trasciende eso, y por eso que yo soy muy hincha del Papa Francisco, cuando habla más bien de una visión más eclesial que clerical. Claro, antes de irnos al Papa, tú has dicho algo interesante. En Latinoamérica, y probablemente sea el caso del Perú, lo que tenemos son creyentes sin iglesia, y eso hace que se genere una masa crítica importante para cualquier proyecto estrafalario, ¿no es cierto? O sea, desde los políticos hasta iglesias que, no sé, en México este culto a la muerte, o en fin, elementos Pero particulares. la masa ¿Eso es crítica riesgoso? debería estar dentro de la propia iglesia, ojo. No se trata de no estar en... Yo creo que lo más importante es que dentro de la iglesia podamos ser críticos con nuestra propia iglesia. Yo soy católico, convicto y confeso, entonces, pero soy muy crítico también de mi iglesia. Y además, lo que ha pasado en los últimos décadas con el tema de la pederastia clerical, porque dice pederastia eclesial, no, mayoritariamente era clerical. Y da mucha pena porque son dos eventos. Una cosa son los hechos lamentables y otra cosa es el proceso de encubrimiento que ha habido sistemático, porque en todas las partes del mundo actuaron de la misma manera, encubrir, tapar. Bajo un criterio muy equivocado teológicamente es para no dañar la iglesia. O sea, ese es absurdo. El centro de nuestra fe es la persona, el desvalido, y eso está en el Evangelio tan claramente dicho por Jesús. Entonces, pensar en la institución, la iglesia es el medio, no el fin. No sé si me dejó entender. Pero todas cayeron y cogieron del mismo pie. Y yo creo que el Papa Francisco sí da unos aires muy, muy importantes ahora con esta nueva visión de sinodalidad, que en el fondo es volver a las fuentes, volver a los primeros años de la iglesia primitiva. Sí, y además, entonces, es otro viento, yo creo que con Francisco, pero creo que no le va a dar mucho más los años como para llevar adelante las reformas, ¿no? justamente eso te iba a decir, él no las va a poder continuar, pero ¿hay dentro de la Iglesia Católica alguien que pueda suceder ese giro de las reformas? ¿O tú crees que ahí va a quedar en el Papa? Me gustaría creer que sí, y también por razones, ojo, estratégicas del Papa, o sea, a ver, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, ya la mayoría de los cardenales que están en calidad de votantes, o sea, de ser elegidos y de votar hasta los 80 años, han sido puestos por este Papa. Entonces ahí puede tener. Pero ciertamente venimos de, a ver, los dos anteriores papas, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, han sido más bien de línea conservadora, muy conservadora. Entonces, esa línea conservadora no le perdona al Papa Francisco algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a haber como que dos tendencias en el momento de la sucesión del Papa Francisco, ¿no? Pero creo que hay cosas que él está poniendo, digamos, el tema de la pederastia, por ejemplo, Juan Pablo II no lo quiso ver. O sea, es absurdo. El caso de Marcial Maciel en México era una vergüenza, es una vergüenza que hasta ahora todos los católicos nos hieren, ¿no es cierto? Y Juan Pablo II no lo quiso ver. El Papa Benedicto XVI lo afrontó y dijo, o sea, esta es una perversión sexual de ese tipo con un cura tan querido por Juan Pablo II, los legionarios de Cristo. Igual con Caradima en Chile o con Fernando Figari en el Perú, pero digamos, y Benedicto XVI llegó a ese punto, pero no lo supo afrontar. Creo que por eso fueron los puntos en los cuales, como buen teólogo alemán, Benedicto XVI prefirió renunciar. Claro. Y claro, y entra Francisco y dice, sí, no, hay que hacer cosas, y esto una política totalmente diferente a la de sus antecesores. Cosas de ese tipo yo creo que no tienen retroceso. Y tú has, cambiando rápidamente el tema y casi para cerrar, José Luis, mil gracias en todo caso por tu presencia. ¿Ya has visto la serie esta de Disney, donde va a estar el Papa? ¿Es el conversatorio con los jóvenes? Sí, o...? hoy se va a estrenar, no sé si la vas a ver. Sí, no, vi el avance.
Ajá. Mira, esa actitud misma, digamos, de conversar con los jóvenes. Mira, Papa Francisco desde que asume, quizás la gente no se dio cuenta, cuando da su primer discurso, y al final dice, recen por mí. Eso jamás lo ha dicho un papa. Siempre la visión clerical, ¿no? El sacerdote te va a bendecir, el sacerdote va a hablar, el papa va a hablar. No, él dice, no, por favor, recen por mí. O sea, ese sentido de eclesialidad, de ser un padre realmente, un pastor, y eso ha ido, digamos, marcando. Yo lo he conocido en 2007, estuvimos 3 semanas en Sao Paulo, en Aparecida, en la conferencia de obispos, entonces lo conozco, y digamos, yo creo que parte de eso, porque en verdad el Papa Francisco es el cardenal Bergoglio, ¿me entiendes? El arzobispo de Buenos Aires, el mismo. Y con una visión parroquial. Y con una visión parroquial, y ese diálogo con los jóvenes, por ejemplo, te dice, estamos en otra dimensión. Ojalá. Tener ese contacto y también exponerte a la posibilidad que te hagan preguntas incómodas. Y eso es lo que tiene que ser la Y se iglesia. las hacen en la serie. Así es. O en la plataforma. Antes de irnos, José Luis, este es el libro que has publicado, no sé si lo podemos mostrar. Sí, digamos, con la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, este es el 5º libro que hemos sacado en los últimos años sobre el tema de religión y política en América Latina. Entonces, y también en Brasil hemos sacado un libro en portugués sobre el tema, porque Bolsonaro es todo un... Es el siguiente capítulo que se viene, los partidos políticos con base religiosa, pero mucho ya más reloaded, está, ¿no? Porqui, por ejemplo, acá en el Perú es interesante, pero ya no estamos hablando de partidos confesionales o católicos o evangélicos, sino partidos valorativos. Así es. Conservadores, maximalistas, hay todo un tema muy interesante. Y hay todo un tema ahí, y toda América Latina. Vamos a volver seguramente. Con mucho gusto, y esto te lo dejo para ti, así que... Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, es una entrevista flash rápida. Vamos a volver al diálogo abierto después de esta pausa. No se vayan.